Muy buenas noches a todos los presentes. Bienvenidos a esta formación previa a nuestra gran peregrinación, a todos los amigos que están presentes en esta noche acompañándonos. También tenemos la presencia de quien nos va a estar formando en esta noche, el padre Víctor Sequeiros, un gran amigo de los peregrinos. Buenas noches, padre. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Buenas noches, muchísimas gracias por invitarme, Sebastián, y agradezco muchísimo esta gran honra y aprovecho también para felicitar a quienes tuvieron esta gran inspiración, de Dios seguramente, y, y con tanto sacrificio que han organizado y valientemente decidido hacer esta primera gran peregrinación aquí en América, en el Paraguay. Excelente, Muchas excelente. gracias, padre, a usted sí que por estar aquí esta noche con nosotros, honrarnos con su presencia virtual, ¿verdad? Y bueno, quedamos en sus manos para esta formación. Bueno, ¿quieren que recemos un poquito primero? Sí, padre, por supuesto. In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Veni, Sancte Spiritus, repletuorum corda fidelium, et tui amoris in eis ignem accende. Emite Spiritum tuum et creabuntur, et renovabilis faciem terrae. Oremus, Deus, qui corda fidelium, Sancti Spiritus illustratione eloquisti, da nobis in eodem Spiritu recta sapere, et eius semper consolatione gaudere per Christum Dominum. Amén. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Santa María, sede sapiencia, ora pro nobis. No nobis. Bueno, la hermana Giselle también me pidió que, que hablemos un poco también del espíritu y la historia del peregrinar. ¿Sí? Desde, es verdad que desde que hemos sido expulsados del paraíso, estamos aquí como viatores, ¿sí? Palabrita latina, que viene de vía, camino, ¿sí? Y somos en ese sentido peregrinantes. Como se dice, aquí no nos podemos quedar mucho tiempo. No podemos hacer morada en nido ajeno. ¿M? Y por eso estamos de paso aquí en esta tierra. Y también quiero destacar que el mismo Verbo de Dios, eterno, que nos creó y que nos espera in patria, Santo Tomás hace digamos, una oposición entre in vía, de camino, e in patria, en la vida eterna, como nuestro Señor, sin abandonar la visión beatífica de la Santísima Trinidad, se hizo hombre para compartir con nosotros ese peregrinaje que él supo eh, acabar, ¿eh? Eh, eh, con la dolorosa pasión y la cruz, en lo que cantamos en el oficio de Corpus, cuando decimos sui mora inculatus, o sea, habiéndose hecho habitante de, de la tierra, quiso acabar de modo admirable también su peregrinaje. ¿Sí? Y pasó esos 33 años peregrinando. ¿Y cuántas veces incluso físicamente de camino de Galilea para Jerusalén? ¿Cuántas veces incluso yendo a Tiro, a Sidón, a la Transjordania? Y según la tradición también en la vida oculta, hasta dicen que devolvió la visita a los Reyes Magos, que peregrinaron justamente a Belén, guiados por la estrella, para encontrar al niño Jesús. ¿Sí? Ellos fueron también peregrinos y, y cabeza de peregrinos. ¿Sí? Un día seguramente esas naciones encontrarán la fe como la encontraron otras naciones. Y desde el comienzo de la nueva alianza y eterna, hubo peregrinaciones
que obviamente se desarrollaron magníficamente eh, en la cristiandad, cuando pararon las persecuciones y hubo cierta paz para visitar los lugares santos. Eh, el primer lugar de peregrinación era Jerusalén, y durante los primeros siglos después de las persecuciones, después de que Santa Elena, con 80 años, peregrinase primera a desenterrar los lugares santos, a encontrar las reliquias principales de la cruz, de los clavos, ¿sí? Hubo un flujo constante de peregrinos desde todo el mundo conocido, ¿sí? Lo que había abarcado el Imperio Romano, ¿sí? Para Jerusalén. Eso quiero destacarlo. Ahora que se pelean dos grupos que no creen en Cristo, ¿sí? Se pelean por Jerusalén y se pelean por la tierra de Jesús, que es nuestra, que no es de ellos, ni de los que mataron a Cristo, ni de los que renegaron de Cristo. La tierra es de los cristianos, y era también históricamente, porque quiso nuestro Señor nacer en la plenitud de los tiempos, ahí en el centro del mundo, en tiempos del emperador Augusto, que por gracia de Dios pacificó el mundo, y que ese territorio, cuando el imperio se tornó cristiano, quedase bajo jurisdicción cristiana, desde Constantino. Entonces, la Tierra Santa por herencia natural es también de Cristo y de los cristianos, como le corresponde por ser Cristo quien nació ahí y por ser Cristo Rey, el verdadero heredero del trono de David, su padre, como le dice el ángel a Nuestra Señora. Entonces, Jerusalén no es casa de los que mataron a Cristo, ni de los que lo desprecian, es casa de Cristo y de los cristianos. Y es nuestra y deberá ser nuestra algún día. Y en los primeros tiempos los cristianos peregrinaron ahí, mientras el imperio bizantino tuteló. Desgraciadamente, después los persas y después los musulmanes se apoderaron de la Tierra Santa. Y por eso el impulso de los cristianos de recuperar los lugares santos, y no solamente como lugar físico, sino para abrir el camino a los peregrinos, porque ese era el primer lugar, el que pisaron los pies de nuestro Señor, en donde habitó la Virgen Santísima, en donde estuvieron los apóstoles, las santas mujeres, los santos de la casa de Betania, como Lázaro, Magdalena, Marta, los mártires, y los primeros mártires, como San Esteban, donde Jesús hizo los milagros. Mm. San Ignacio en los ejercicios espirituales tiene una eh, meditación que nos pone primero una composición del lugar de ver con los ojos internos de nuestra imaginación los lugares que Jesús pisó. Él dice, los caminos, los campos, las aldeas, los castillos, en donde nuestro Señor hizo milagros, el lugar donde nació en Belén, el lugar donde el ángel le anunció a la Virgen Santísima, donde fue la visitación, donde multiplicó los panes, donde enseñó el Padre Nuestro, donde resucitó a Lázaro, donde pasó su pasión dolorosa, donde resucitó y desde donde ascendió a los cielos. Todos esos lugares fueron venerados por los cristianos destacados a partir de Santa Elena, cuidados con gran honra. Y por eso el Papa Beato Urbano II organizó justamente las cruzadas para abrir de nuevo los caminos vedados a los peregrinos. Y grandes santos como San Bernardo predicaron cruzadas justamente para recuperar la Tierra Santa, para recuperar nuestros lugares.
los lugares que pertenecen a Cristo, tanto en su cabeza como en su cuerpo, que es la iglesia, formada por todos los cristianos. Y por eso hubo un flujo de peregrinos sin constante desde el século, del siglo cuarto. E incluso después de que los musulmanes vencieron a los cruzados a final del siglo XIII, se pactó un statu quo para preservar los lugares santos y para permitir al menos un flujo limitado de peregrinos. ¿Mm? Cosa que se mantuvo prácticamente hasta el día de hoy. Ahora eh, es más difícil, ¿sí? Que se está en guerra, y hoy mismo creo que el Parlamento de Israel votó la anexión de Cisjordania, o sea, apoderarse también de, de los territorios que ahora correspondían a la autoridad palestina, y que incluso donde está una de las últimas aldeas totalmente cristiana. El otro día fue atacada la iglesia de la Sagrada Familia en Gaza, y aparte de la muerte de varios cristianos, fue herido el párroco, ¿no? El padre Gabriel Romanelli, del Instituto del Verbo Encarnado. Eh, Hay cristianos heroicos que viven allí, ¿eh? Y que dan testimonio de la fe de forma martirial todos los días. Por eso no quería dejar de mencionar esta primera peregrinación y madre de las peregrinaciones, que es ir a la Tierra Santa, ir a Jerusalén, ir a Belén, ir a Nazaret, pero a Jerusalén sobre todo, el lugar de donde Cristo deberá reinar, cuyo monte santo, el monte Sión, el tabernáculo donde estaba el templo, es figura del templo verdadero no construido por manos humanas, que es la Virgen Santísima. Por eso se la llama a ella hija de Sión. Ella es la verdadera Jerusalén celeste, ¿m? Así como místicamente lo es la iglesia, que alberga a todos los redimidos y que es algo que tiene origen en el cielo. Entonces, esta es la primera gran peregrinación que tenemos que tener en mente para forjar nuestro espíritu de peregrinaje, ¿sí? A imitación de Cristo, que se hizo peregrino, se hizo viator, ¿sí? eh, para darnos ejemplo, y que es una figura justamente del tránsito por esta vida hasta la vida eterna. Así como hay otras figuras, como atravesar un mar tempestuoso, como Don Bosco utiliza esa barquita del alma, como si fuese en pequeño la nave de la iglesia, que atraviesa el mar tempestuoso hasta llegar a la otra orilla. Bueno, la figura del peregrinaje, del caminar, lentamente a- hasta el lugar de nuestra patria, con mayúsculas, la Jerusalén del cielo, estaba figurado justamente por la Jerusalén de la tierra. Pero también estaba en esta tensión Roma. Y así como los peregrinos a Tierra Santa cosían una palma en el cuello para indicar si se llamaba palmeiros, los que iban a Roma eran llamados de romeros. Y por eso quedó la palabra en español romería, como sinónimo de toda peregrinación. Sobre todo cuando la Tierra Santa quedó en manos de impíos que prohibieron las peregrinaciones o que mataban a los peregrinos. Bueno, creció el peregrinaje a la tumba de los apóstoles San Pedro y San Pablo, ¿sí? Al lugar que San Pedro había elegido para colocar el gobierno de la iglesia, ¿sí? Porque él primero estuvo en la Tierra Santa, después en Antioquía, y después el Espíritu Santo lo hizo llegar hasta Roma, ¿sí? Y por eso Roma se convirtió en la Nueva Jerusalén, ¿sí? En la ciudad redimida por la sangre de San Pedro y San Pablo. El Papa San León Magno, él dice que así como Roma había nacido manchada por un crimen, una especie de pecado original, con la muerte fraterna de Remo a manos de Rómulo, bueno, y eso había causado las guerras civiles, dice el gran poeta Horacio, el Papa San León dice, bueno, fue redimida por la sangre preciosa
de dos hermanos en la fe, San Pedro y San Pablo, cuyos restos honran la ciudad eterna. Y después los papas fueron trayendo reliquias de todos los demás apóstoles y de grandes santos. Inclusive hoy la Basílica de San Pedro alberga reliquias valiosísimas. ¿Sí? Amén de que está la Escala Santa en la capilla de su nombre, está la iglesia de la Santa Croce en Jerusalén, que alberga un gran pedazo de la cruz, una espina de la corona, un clavo en San Juan Letrán, donde está creo que parte de- del altar de la última cena, esa primera mesa donde nuestro Señor por última vez comió el Cordero Pascual de la antigua alianza y por primera vez celebró la alianza nueva y eterna, la primera misa de la historia, ofreciendo bajo apariencia de pan y vino su cuerpo y su sangre antes de darlo de forma cruenta al día siguiente en el Monte Calvario. Hoy el Monte Calvario está cubierto con una basílica más pequeña que la original de los tiempos bizantinos en Jerusalén, pero que todavía se puede visitar. Bueno, en Roma las grandes basílicas mayores tienen grandes reliquias. ¿Mm? Y Dios quiso que se concentrasen ahí grandes tesoros santos de la cristiandad. ¿Mm? Y que los peregrinos confluyesen a Roma en forma masiva. Hasta hoy, hasta hoy, con los medios modernos que hay también. ¿Mm? Eh, Marcando sobre todo esta tensión entre el deseo del cielo, el estatus de peregrinante que tiene el hombre y que el cristiano reconoce, y también el amor a la patria, ¿no? En compensación, el amor al terruño, el amor a las costumbres, a la familia, ¿m? Que eran como esos dos polos, ¿eh? Que dice el padre Sáenz, entre las cuales la cristiandad medieval oscilaba y que parecen ser contradictorios, pero es que es un misterio. Es los hombres de aquellos tiempos se echaban raíces, dice el padre Sáenz en un libro bellísimo, se llama La cristiandad y su cosmovisión. ¿M? Yo estoy tomando también algunas cosas de un capitulito que él tiene sobre el ansia del peregrinaje. Dice, los hombres echaban raíces profundas en el hogar, la familia, la patria, la parroquia, el terruño, la profesión que ejercían. Y al mismo tiempo sabían que estaban de paso. Y las peregrinaciones marcaban eso. ¿Y por qué peregrinaban estos hombres? Porque querían visitar los lugares santos. O porque querían eh, obtener el perdón de algún pecado. O porque había un jubileo que otorgaba el perdón. O porque algún sacerdote se los había mandado, en confesión o no. O porque querían pedir alguna gracia para su alma, para su cuerpo, para los seres queridos. Y así hubo flujos constantes de peregrinos, ¿sí? Que demandaban justamente eh, lugares para alcanzar, lugares para conquistar. Así como después los caballeros de los cantares de gestas, bueno, suspiraban por su dama a conquistar, ¿eh? También los peregrinos soñaban con Jerusalén y con Roma. Y también para venerar a los santos. Eh, en Francia se veneraban especialmente santuarios eh, de la Virgen Santísima, en Chartres, donde hasta el día de hoy está en un relicario el velo de Nuestra Señora. Fue uno de los grandes centros de peregrinaje. ¿Mm? Lo mismo el santuario de Rocamadour, que era el primer templo en el medio de la montaña erigido a la Madre de Dios en el territorio francés, y erigido nada menos que por Saqueo, aquel peticito
del Evangelio, que se sube a un sicómoro en Jericó para ver a nuestro Señor pasar y a quien nuestro Señor honra con la visita a su casa. ¿Mm? Eh, Cuando viene la gran persecución de la sinagoga contra los cristianos, después del martirio de San Esteban, ¿sí? Varios cristianos notables que los judíos no se animaron a asesinar, como Lázaro, además ya había resucitado una vez, así que se ve que algún respeto le tenían, ¿sí? Marta, Magdalena, pero también eh, Sidonio, el ciego de nacimiento, eh, otras santas mujeres y Zaqueo fueron colocados en un barco sin quilla, sin timón, sin remos, sin agua, sin alimento, para que naufragasen, más la providencia los llevó hasta el sur de Francia. Entonces, ahí tenemos las reliquias de San Zaqueo. Estuvo incorrupto durante 15 siglos. ¿Sí? Y hasta que los protestantes quemaron el cuerpo. Y hoy quedan algunas cenizas. Pero tienes durante 1500 años testimonios impresionantes como el cuerpo de San Saqueoí, o lo mismo las reliquias de San Lázaro, ¿eh? que muere por segunda vez como mártir en Marsella, de la cual fue obispo. ¿Eh? Saqueo se retiró a ese santuario, hoy se llama Roca Madur, porque se le llamaba Amador de la Roca, de tanto que deseaba justamente retirarse a la soledad como eremita, para, para consagrarse totalmente a Dios. Ah, en el sur de Francia también la Magdalena, después de predicar 3 años, ella se retiró a, a las cuevas que hoy se conocen como la Sainte-Baume, donde peregrinaron grandes santos y reyes como Carlomagno, San Luis, ¿m? Eh, santos y papas modernos como Papa San Juan Pablo II, por ejemplo, visitó varias veces la Sainte-Baume, confirmando con su presencia la autenticidad del lugar y de las reliquias, el lugar donde desembarcaron las santas mujeres, el lugar donde Santa Marta hizo su primer monasterio en el sur de Francia. ¿Sí? Todos esos lugares eran honrados. En forma particular también el Mont Saint-Michel, uno de los lugares más hermosos del mundo, ¿sí? Ubicado entre la Normandía y la Bretaña, donde un monje, Saint-Aubin, tuvo en el año 708 la aparición de San Miguel Arcángel que le pedía la erección de una capilla mayor, porque él era el protector de Francia y quería ser honrado por los peregrinos. Entonces el Mont Saint-Michel se convirtió en uno de los lugares de peregrinaje más importantes del mundo. ¿Mm? Hoy uno de los lugares aún más visitados y más bellos. ¿Mm? Eh, pero en Europa, después de Roma, el lugar principal de peregrinaciones fue Santiago de Compostela. ¿Mm? Eh, que tiene el nombre apocopado del latín Campus Stellae, ¿Mm? Campo de la Estrella. Y hoy hay peregrinaciones ahí y también a Covadonga, que está cerca. ¿Mm? ¿Por qué hay? Es gran tradición que el apóstol Santiago y también San Pablo estuvieron en la Hispania romana. Para el apóstol Santiago fue una tierra dura, dura de misionar. Y en un momento de gran angustia y soledad, él tiene una aparición en vida de la Virgen Santísima alrededor del año 40. ¿Mm? En realidad una bilocación, tal vez sería, de Nuestra Señora sobre un pilar en la margen del río Ebro, que consuela al apóstol, lo fortalece en su misión y después de desaparecer la visión, deja el pilar que se venera hoy en la Basílica de Nuestra Señora del Pilar en Zaragoza. ¿Eh? Basílica que fue atacada por los aviones del gobierno comunista en agosto de 1936, que la alcanzaron con 3 bombas
en ataque de precisión, atravesaron el techo, dieron en el piso del camarín y ninguna explotó. Es un milagro permanente también la basílica. Y hoy están marcados los lugares donde explotaron las bombas y están desactivadas, colgadas al lado del pilar sobre el cual Nuestra Señora se apareció al apóstol Santiago. ¿Mm? Él, una vez que logra establecer discípulos, vuelve a Jerusalén y ahí va a ser el protomártir de los apóstoles, el primer apóstol en ser martirizado. Y la tradición indica que en el año 45, poco después, discípulos del apóstol, por voluntad de él, traen el cuerpo de nuevo a España, ¿sí? Y que fue venerado hasta que llegó la invasión musulmana, en que, como ocurrió en el sur de Francia y en otros lugares, los cristianos tienen que esconder las reliquias y enterrarlas para evitar que sean profanadas o destruidas. Entonces muchas reliquias durante la ocupación se, se perdieron o quedaron escondidas y después morían las personas que las habían escondido y no se sabía dónde estaban. Entonces Dios suscitó justamente a este campesino en el siglo octavo que tuviese justamente un sueño y tuviese la visión de la estrella, ¿sí? Que indicaba el lugar donde tenía que excavar. Y ahí encuentran justamente las reliquias del apóstol, ¿sí? Ese territorio no volvió a ser tomado por los musulmanes, quedó cristiano durante toda la Reconquista, como el norte de España, y ahí se fue construyendo el bellísimo santuario, ¿sí? De Santiago, Saint-Jacques o Jacobus, ¿sí? De Compostela, de Campustele, del campo de la estrella. Y hasta el día de hoy se peregrina, inclusive caminando, ¿sí? A la tumba del apóstol, pidiéndole justamente la restauración de la iglesia y de la patria. Y nuestras naciones, que son hijas de España, eh, tienen que tener un particular amor a la madre patria, ¿eh? Cristianizada, ¿eh? Por voluntad de Dios, por uno de los principales apóstoles y con la ayuda de la Virgen Santísima. ¿Eh? Con ese espíritu también vinieron eh, los descubridores, los evangelizadores, los conquistadores, los que fundaron nuestras ciudades, abrieron los caminos, nos trajeron la fe, la lengua, la paz. Eh, los que hicieron de estas naciones eh, eh, naciones hijas de Cristo. Eh, por eso eh, estos peregrinajes antiguos, digamos, inspiran los peregrinajes modernos. Y en los tiempos modernos, de grandes batallas, eh, sobre todo en el marco de la gran crisis de la Iglesia de los últimos 5 o 6 decenios, ¿sí? Fueron surgiendo en Europa y particularmente en Francia nuevos peregrinajes para jóvenes de hoy que recuperasen el espíritu sagrado de los peregrinos antiguos. Y por eso se hizo primero una peregrinación de Chartres a Montmartre, después la peregrinación a Chartres desde París, y así fueron pululando otras en Covadonga, lugar del gran triunfo inicial cristiano para recomenzar la Reconquista. ¿Mm? Cerca también de Clavijo, donde el apóstol Santiago se apareció en una célebre batalla. También se hizo en Argentina la peregrinación de Nuestra Señora de la Cristiandad, que va a tener lugar también ahora en agosto. ¿Mm? Y siguiendo el modelo de Montmartre, París a Chartres, son alrededor de 100 kilómetros, y que creo que ustedes también van a emular en esto. ¿Eh? La peregrinación tiene ese espíritu también de sacrificio. No era fácil, los peregrinos no iban en avión con aire acondicionado. ¿Eh? Iban caminando, muchas veces durante días, semanas, meses e incluso años. ¿Mm? Hace poco, el 17 de julio, fue la, la conmemoración de San Alexio o San Alexis.
¿eh? Que él tiene una inspiración de Dios mismo, incluso en la noche de bodas, de dejar todo e irse a peregrinar. Y vuelve creo que 17 años después. Y ya no es reconocido ni por la familia. Y se santificó de ese modo. Y, pues bien, también el peregrinaje tiene ese carácter de sacrificio, de penitencia por nuestros pecados, de pedir a Dios también misericordia y propiciación por nuestras familias, por nuestra patria, por la iglesia sufriente, para que Dios la libere de los males, por el futuro de las familias, de las vocaciones, de los nuevos cristianos, para que Dios nos proteja de las acechanzas de los enemigos, nos guarde de los poderes anticrísticos y del mismo anticristo si fuese ahora el tiempo de su aparición, que proteja nuestras almas en la fe y en la pureza tan atacadas hoy, que nos forje un espíritu de verdaderos cristianos que han recibido la confirmación, o sea, soldados de Cristo, que caminan armados y vigilantes, con la armadura de la fe, que dice San Pablo, con el yelmo de la caridad, con la espada del Espíritu de doble filo, que es la palabra de Dios, que saben armar su mano con el rosario, como pedía el Padre Pío, y como tanto Nuestra Señora de Fátima le reclamó a los pastorcitos. ¿No? Y Fátima se tornó justamente un centro de peregrinaje, uno de los más grandes del mundo, junto con Lourdes. ¿Eh? Me salté eso, las grandes apariciones de la Virgen de los últimos 2 siglos. Han forjado nuevos centros de peregrinaje, en los lugares donde quiso Dios que su Santísima Madre se manifestase, y a veces de forma espectacular, con milagros patentes, como el milagro del sol, o con un número sin fin de curaciones, como en Lourdes, ¿Mm? Y tantos otros lugares. Eh, por eso en Argentina termina también en Luján, donde hubo el milagro a la orilla del río Luján. En, en Francia, acaba en Chartres, donde están las reliquias de Nuestra Señora. ¿Mm? Porque es ella la que estuvo también al pie de la cruz. ¿Mm? Y la que soportó con entereza y firmeza la pasión dolorosa de nuestro Señor. Y estamos en tiempos en que la iglesia posiblemente esté pasando su pasión. Entonces el peregrinar con el espíritu de Nuestra Señora, ¿m? Por eso en Francia se llama Notre Dame de Chrétienté, Nuestra Señora de la Cristiandad, ¿m? Para pedir la restauración, ¿m? de la cristiandad en todo el mundo, ¿m? Para que realmente Cristo reine y reine a través de Nuestra Señora, como ella prometió en Fátima, ¿m? Para que ese triunfo se acelere. También para eso peregrinamos, para que nuestras almas, nuestras familias, nuestras patrias, nuestra iglesia, sean preservadas del mal, para que colaboremos con nuestro granito de arena en el pequeño sacrificio de lo que falta a la pasión de Cristo, para que colaboremos con nuestro esfuerzo al triunfo, ¿m? Para que colaboremos ¿eh? en adelantar la hora del reinado de Cristo con un solo rebaño y con un solo pastor, con un solo pastor. ¿M? Para esto también peregrinamos. Y por eso no le tenemos miedo al frío, ni al cansancio, ni al no encontrar comodidades. Tampoco las tenían los peregrinos. Tampoco la tuvo la Virgen Santísima cuando fue en su visitación. Tampoco la tuvo la Sagrada Familia cuando debió huir a Egipto, o antes, cuando no había lugar para ellos en la posada y debieron conformarse con la gruta del pesebre. ¿Mm?
Este espíritu tiene que estar también con nosotros. Si nos toca un lugar frío o poco cómodo para armar las carpas, o donde nos cuesta dormir, o tal vez la comida no nos gusta, ¿m? O el sol nos pega demasiado fuerte, o tal vez la lluvia. Bueno, ese espíritu tenían los peregrinos, ese espíritu tenían los cruzados. Y muchas veces los peregrinos se transformaban en ese espíritu. Ese espíritu tuvo a nuestro Señor, tuvo al niño Jesús, que fue perseguido y debió huir de la Tierra Santa cuando ni siquiera había cumplido un año. ¿Mm? Entonces, eh, yo quiero felicitarlos y exhortarlos, por esta magnífica idea, seguramente con toda certeza inspirada por Dios, de, de peregrinar y de peregrinar al santuario de Nuestra Señora y de hacer esta peregrinación en la tierra bendita del Paraguay, ¿sí? Para que Dios la proteja y a esta nación mártir la haga fructificar en nuevos cristianos y su ejemplo cunda para las demás naciones de América y también de todo el mundo. Quedo a disposición si quieren hacer alguna pregunta o comentario o alguna cosa. Muchísimas gracias, Padre, por esta ponencia, por estas pequeñas reseñas de, de los cruzados y demás, y sobre todo las peregrinaciones más importantes de toda la historia y que se siguen realizando hasta la actualidad. Sí, Y en el caso de que alguno tenga alguna consulta que hacerle al Padre, puede levantar la mano por la plataforma o ir dejando su mensaje en el chat que voy a estar leyendo. Parece que quedó bastante claro, Padre, y bastante inspirados todos nuestros peregrinos. Francisco Damián le comenta, excelente la ponencia, Padre. a Dios toda la gloria. Bueno, creo que tenía una mano levantada, pero volvió a bajar. Laura Franco le comenta, animados para para la peregrinación, Padre. Bendito sea Dios. ¿Qué días van a salir? ¿Qué días van a salir y de dónde? Vamos a salir de la parroquia de Uecuy. Eh, la peregrinación iniciará, te digo, Padre, exactamente, en un trayecto de un poco más de 100 kilómetros. Empezará el 27, creo. Empezará el 27 de septiembre. 27, 28, 29 de septiembre, ya hasta la Basílica. Excelente, excelente. Nuestra Señora de Cacupe va a estar muy honrada, de recibir los peregrinos y de ver también cómo ustedes se van preparando con anticipación, no solamente en la parte logística y humana que hay que hacerla, más también en la parte divina y espiritual, ¿no? Que es, Claro. Y también Padre Francisco Damián le comenta, excelente su ponencia y ese comentario que hizo sobre la tierra de Israel, que no es ni de los judíos ni de los maometanos, sino de los cristianos. es que la iglesia es el nuevo Israel. El Israel verdadero es el que acogió a nuestro Señor, es el formado por los apóstoles, por la Virgen Santísima, por San José, por aquellos que se convirtieron el día de Pentecostés, por aquellos que fueron los primeros mártires, que todos eran de la nación de Israel, eran verdaderos israelitas, como dice nuestro Señor de Natanael, y no falsos israelitas que son los que lo mataron. O sea, los verdaderos israelitas, el verdadero Israel de Dios,
es el que acogió al Mesías y el que lo llevó a todos lados. Por eso es la iglesia el verdadero Israel. Y esperamos que los otros israelitas que, que no lo pudieron acoger, muchas veces movidos por malas autoridades, entren de nuevo y se haga un solo rebaño y un solo pastor. O sea que el hijo mayor de la parábola, de los dos hijos, está ahí, en el campo, enojado porque el hijo pródigo entró y el padre hizo una fiesta y que no quiere entrar a la fiesta, bueno, en algún momento deje de, de ser testarudo y entre, y entre. Por eso la iglesia siempre mandó eh, pedir la conversión de todos los otros, para que todos reconozcan a Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, y acepten el reinado suave de Cristo Rey y, y, y entren en el cuerpo místico de Cristo. La tierra es de Dios y Dios quiso pisarla, hecho hombre, y antes de pisarla quiso ser llevado, incluso peregrinando, por la Virgen Santísima, que tuvo que ir desde Nazaret hasta las montañas de Judea con el niño Jesús en su vientre, ¿eh? Por mandato del ángel a asistir a Santa Isabel. O sea, el niño Jesús peregrinó desde el vientre materno. Y fueron los pies de Nuestra Señora los que lo llevaron. Entonces, eh, él tocó, digamos, con su cuerpo, y antes que él, con el cuerpo de donde sacó su cuerpo, que es el cuerpo de la Virgen Inmaculada, la tierra que santificó para siempre y que nadie tiene derecho a quitarle. Y donde está la cabeza, tiene que estar su cuerpo. Entonces, el cuerpo no se puede separar de la cabeza, ni la cabeza del cuerpo. Y Cristo es la cabeza de la iglesia. Y si eres el dueño, también el cuerpo participa de eso. Muchísimas gracias, Padre. También le dice Mateo Bogarín, le agradece y le dice, estamos muy entusiasmados por la peregrinación. Sí, también Richard Escalante le comenta, esperamos contar con sus oraciones, Padre, con cariño, sus amigos de Ciudad del Este. Claro que sí, con certeza. También aquí Matías Bogarín comenta, saludos desde la República del Luque. Y también Cristina Loarenga dice, felizmente estamos en el año jubilar, lo que nos posibilita ganar mayores gracias si lo aprovechamos. Claro que sí, claro que sí. Eso también me olvidé decir. Después la iglesia enriqueció con grandes indulgencias eh, los años jubilares. ¿Mm? Y en Francia había un santuario principal a la Virgen Santísima, en Notre Dame de France, en el eh, de Puy-en-Velay, y había peregrinaciones especiales justamente en los años jubilares. Y uno de los primeros años jubilares que se festejó ahí era cuando coincidía eh, el, el Viernes Santo con el Día de la Encarnación, el 25 de marzo. Y ahí peregrinó la mamá de Santa Juana de Arco, en momentos en que la nación estaba en gran peligro y ocupada por los ingleses y donde no se veía ninguna salvación humana. ¿Eh? Y ella tenía el nombre de Isabel Romé. Romé hace referencia a romería, ¿eh? Porque era una familia de peregrinos, tanto que el apellido se había tomado de ahí. Ah, esos son los romeros, los Romé. ¿Eh? Y, y Santa Juana de Arco heredó también ese espíritu, por eso ella, siendo jovencita, no dudó en escuchar sus voces y en salir, incluso con riesgo, atravesando territorio enemigo para cumplir su misión, de encontrar al rey y hacerlo coronar. Implicaba una especie de salida de su lugar de comodidad, de su patria chica, de su familia, y confiando en Dios, ir a donde nuestro Señor nos manda, como mandó a Abraham. Nosotros peregrinamos y sabemos dónde vamos y todas esas cosas. Imaginen a Abraham, dice la Escritura, el Señor le dice, sal
tierra, de, de tu nacimiento, de tu familia, y va al lugar, y si iba a volver o no iba a volver, ¿no? Eh, eh, ese espíritu tenían los santos desde los tiempos antiguos, a disposición de figura del espíritu que tenemos que tener, de ser capaces de dejar todo por Cristo y de sacrificar incluso las cosas que no son más caras, ¿m? O más cómodas. Muchísimas gracias, Padre, por sus palabras, por acompañarnos esta noche. Para terminar, la hermana Miriam Zanabria le envía unos saludos, Pater, y Giuseppe Cameli también que dice saludos, Padre, muchas gracias por las palabras. Muy bien. Les doy la bendición entonces. Sí, Padre, y antes queremos, por supuesto, también, de repente, si están sus posibilidades, contar con su presencia en esta peregrinación tan grande que vamos a realizar en Paraguay. Vamos a ver si denme las fechas y vamos a ver si es posible acompañar o no. Claro, ¿Eh? se le va a estar Me facilitando mandan, todo. me mandan para ir por este medio, por WhatsApp, y vamos a ver que uno puede ayudar si Dios lo permite. ¿Sí? Muchísimas gracias, Padre. Realmente esta formación que tuvimos con esta noche fue obra de Dios, evidentemente, ya que terminamos mucho más inspirados y con muchas más ganas de peregrinar luego de todo esto. Gracias, Padre, por acompañarnos esta noche nuevamente y le esperamos, si están sus posibilidades. Bueno, recen por mí y les doy la bendición. Adiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci celum et terram. Dominus vobiscum. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et madia semper. Amén. Muchas gracias.